recibimos a una joven profesional que nos va a hablar de algo muy importante. Está con nosotros la licenciada Nidia Arias Llaverías, quien es psicóloga clínica y de la salud, y nos va a hablar sobre un tema bastante interesante, porque muchas veces cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad crónica, los pacientes, los familiares, no saben lo que viene después. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Bueno, ¿qué sigue después de ese diagnóstico? Bueno, el hecho de que el paciente desde el momento que lo diagnostican, pues ya es un impacto para ese paciente. Vienen emociones como ansiedad, incertidumbre, miedo. Ese cambio de estilo de vida, esos nuevos retos que se presenta al paciente, el hecho de que viene ese factor económico, ese que hay que dedicarle mucho tiempo a esa enfermedad, a esos tratamientos, a esas emociones también, permitirse esas emociones. Eso de las emociones. Así porque es. como que todo lo otro se le encuentra como solución y salida. Así es. Pero las emociones son muy fuertes. Pero eso tiene un orden para trabajarlo o se va trabajando en la medida en que tú te das cuenta que el paciente lo necesita. Dependiendo de cómo más o menos el paciente lo va necesitando, claro, depende de cada caso, cada paciente es distinto, o sea que dependiendo de cada caso. Sí. Nidia, el tema de qué viene después, luego de que te dan el diagnóstico de un cáncer de mama, es un tema bien amplio. Pero antes de continuar desarrollando este tema, ¿cómo debería darse la información? Porque muchas veces las personas van al médico, se hacen la biopsia y van a recibir el resultado y no siempre en ese momento los doctores que te dan el diagnóstico están quizás capacitados por completo para explicarte en una manera que tú puedas entender, porque al final de cuentas son doctores y tienen la parte clínica muy arraigado a su lenguaje. Claro. ¿Es recomendable ir acompañado de un familiar o es recomendable dar esta noticia acompañado de un psicólogo? Bueno, depende de cada caso también, depende si el paciente quiere un psicólogo o no, pero lo ideal es que sí el médico se acompañe de ese psicólogo para poder dar el diagnóstico. Nosotros tenemos, por ejemplo, un protocolo que podemos ir, por ejemplo, diciéndole al médico que sigue, cómo realmente abordar esa parte, el hecho de que sea un consultorio, que sea un lugar seguro, privado, es algo muy importante. Y hablar más o menos el mismo lenguaje que tiene el paciente para que el paciente lo tenga todo bastante claro. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hablábamos de la familia que tú nos puedes compartir y que debe de saber el familiar después que se da el diagnóstico. Lo primero es que el familiar es importante que se instruya, obviamente, en ese diagnóstico, en esa enfermedad. El hecho de tomarlo un poco con calma también, permitir que tanto la familia como el mismo paciente, permitirse esas emociones que pueda sentir. El hecho de también apoyarlo, de estar ahí para él, de dedicarle ese tiempo y paciencia más que nada, porque es un momento tanto difícil para el paciente como también es difícil para la familia y para ese grupo de apoyo. Tú sabes, Nidia, que tú decías algo también que me recordó una situación, bueno, de una persona muy cercana, que su papá, que era un adulto mayor porque ya falleció, se cayó. Entonces lo llevaron a la clínica y tenía una fractura. Y yo no sé, ella dice que fue como que el médico la turbó y al final ella decidió que lo operaran. Y eso fue el daño más grande que le pudo haber hecho a su padre, porque simplemente él lo que tenía era una fractura y al final él rechazó la prótesis. Y eso que tú dices, entonces me recordó ese momento. Esas recomendaciones tan puntuales y que muchas veces tú hablabas de la familia, que también hay que involucrar a la gente que va a estar cerca de ese paciente, que muchas veces tomamos las decisiones una persona sin consultar con los demás. Así es, así es. Bueno, hablando de las necesidades, y justamente Sanchis explicaba esta situación que vivió un familiar de él, ¿cuáles son esas necesidades específicas psicológicas que tiene un paciente con cáncer? Igual como dije anteriormente, depende de cada paciente porque depende, por ejemplo, del tipo de cáncer que tenga el paciente, del diagnóstico en sí, ¿verdad? De ese impacto, de cómo lo recibió, el hecho también de, por ejemplo, qué estadio está ese cáncer, por ejemplo, en este caso. Pero vienen ese sentimiento de que necesito que me ayuden, que me apoyen,
más que nada, seguridad ante la familia y ese grupo de apoyo, pero también al equipo médico. Pero también mencionaste el tema de apoyo y hay algunas personas que les pasa al revés, que no quieren asumir que están en una situación de que necesitan justamente el apoyo y que piensan, bueno, es quimio, me la doy, voy, vengo, y muchas veces se cierran y no dejan que las familiares lo apoyen. ¿Qué sería o cuál sería el comportamiento que puede tener una persona que quiera apoyar a alguien que no se deja apoyar? Bueno, en esos casos podríamos decir que el paciente tal vez esté en una etapa de bloqueo, por ejemplo, a nivel emocional también. Entonces no quiera como que mucho que las personas estén encima de él, ni preguntan, ni que te acompaño allí, vamos a chequearte. No, necesita su momento y hay que respetarlo también. Eso es muy importante. Incluso los médicos también debemos de respetar si el paciente quiere o no informárselo a ese grupo de apoyo, cómo se lo quiere informar. Es algo muy importante también que hay que tomar en cuenta. Te voy a poner 2 escenarios para que me abordes cómo tú entonces lo vas a tratar ese paciente. Okay. Una persona que le diagnosticaron cáncer en una etapa inicial. Ok. Bueno, el hecho de, yo no diría el diagnóstico en sí, sino acompañaría al médico a dar ese diagnóstico. Okay. Porque ya el médico conoce, ¿verdad?, más el tema de la parte biológica del cáncer. Entonces, acompañar al médico, darle esas pautas al médico y tratar de que el paciente cuando llega a consulta esté tranquilo. Si el paciente está un poco agitado, pues entonces el médico también puede estar agitado, porque causa mucha incertidumbre el hecho de que cómo va a reaccionar el paciente cuando yo le dé ese diagnóstico. Entonces, eso es lo que más miedo da a la hora de comunicar ese diagnóstico y esa mala noticia. Y cuando es ya en una etapa muy avanzada, igual, o sea, tratar de cumplir ese mismo protocolo, darle más apoyo a la familia también, y sí, prácticamente eso. Tú sabes que existen sentimientos encontrados y hay una disyuntiva con relación a los adultos mayores y la enfermedad del cáncer. ¿Cuál es tu opinión con relación a que mucha gente entiende que no se le debería de decir y dejarlo tranquilo y que no sufra dolor, o sí deberían de decírselo? Yo entiendo que depende del paciente, si el paciente quiere saberlo o no. Okay. Eso es algo muy importante, pero siempre es común esa conducta como protectora de los familiares, de no se lo vamos a decir al niño hasta que el niño crezca, o se lo decimos luego a mamá, o a mamá no se lo vamos a decir. Okay. Siempre aparecen esas conductas protectoras que también hay que saber manejarlas. Muy bien. Y hablando de los familiares, que son un ente importante dentro de cualquier ser humano, y más cuando tiene este tipo de condiciones, ¿hay algún tipo de técnicas, sí, un tipo de técnicas que puedan ayudar a que los familiares no carguen más el paciente? Porque muchas veces pasa que con el deseo de proteger, como bien lo mencionabas, con el deseo de estar pendiente, come, respira, duerme, dormite, no haga, no, muchas veces le quitan a la otra, deshumanizan y se olvidan que es un ser humano y lo ven como algo frágil, que no puede hacer nada porque se puede romper. Y entiendo que quieras cuidar, pero también hay una parte importante para la persona que está sufriendo o que tiene la enfermedad, que es vivir y sentirse vivo, sentirse útil y sentirse independiente también. ¿Hay algunas técnicas para ese tipo de familias o de seres queridos que quieren ayudar, que sobreprotegen demasiado? Sí, lo que quisiéramos evitar en este caso es un síndrome del cuidador, así se llama, que es el hecho de que está ese cuidador primario, que es quien se dedica prácticamente al enfermo, ¿no?, al paciente. Entonces queremos evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Teniendo medidas de autocuidado, yendo al psicólogo para que lo acompañe en ese proceso, por ejemplo. Y el hecho de tomarse tiempo para sí mismo, que hoy no voy a trabajar y que hoy no voy a atender al paciente. Hoy yo le voy a decir a mi tía que venga y pues que me ayude con el paciente. Excelente. Tú sabes que ya para finalizar esta interesante entrevista, cuando tú hablas de acompañar al paciente, también habla de los familiares. Entonces yo quiero saber, óyeme, qué cantidad de familiares y cuáles son esos familiares, porque tú te pones a pensar en familiares y yo como que te visualicé en el consultorio con 10 gente. Bueno, no tanto así, pero depende porque, por ejemplo... pero llegan a veces. Claro, llegan, sí. Depende, por ejemplo, de cómo le impacte a cada familiar, porque a pesar de que tú no eres familia directa mía, como sea, te puede afectar, dependiendo de la relación que tenga con el paciente. O sea, que dependiendo, igual de cada caso, depende, pero sí, se puede ver la familia y también el paciente.
Muy bien. Excelente. Gracias, Nidia, por acompañarnos, por venir a debatir este tema tan interesante. Y es que aquí en Como en Casa siempre estamos preocupados por llevarle informaciones que aporten valor a la familia y eso has venido a hacer. Gracias. Gracias por a ustedes. acompañarnos. Así es, y finalizando este mes, el mes de la concienciación, de la prevención del cáncer de mama también. Y nos encanta lo que nos dijiste y nos aporta muchísimo, porque la verdad es que necesitamos siempre tener a mano un psicólogo, Así un es. terapeuta. Así que ustedes quédense ahí, que tras la pausa continúe el programa y la chef Miguelina ya nos va a preparar estos burritos de fiesta, los